Si tú conoces un libro que pueda compararse con las evidencias proféticas, arqueológicas, genéticas, políticas, históricas, literarias, físicas, químicas, que se encuentran en este libro maravilloso. Pero más que cualquier cosa, el desafío sigue lanzándose para que nos contesten qué religión o qué sistema de pensamiento nos puede decir el origen del ser humano y del universo. Más que especulaciones, hipótesis y filosofías, que venimos de los changos, que el universo brotó de una explosión Big Bang, etcétera, etcétera. Bueno, si así fue, ¿quién produjo la explosión, señor ateo? Entonces, nos damos cuenta que al examinar cuidadosamente todos los temas de pensamiento, encontramos una ilógica y una irracionalidad que raya en la locura. Y que es increíble que estemos en el siglo XXI y que nadie pueda decir verdaderamente que otro libro nos da un código de moral como la Biblia. ¿Quién es el ser humano? ¿Quiénes somos realmente? ¿Hay vida después de la vida? ¿Realmente Jesucristo fue Dios? Y si Él era Dios, ¿realmente Él dijo la verdad y el camino y la vida como Él dijo que lo era? Y si tenemos nosotros este libro en esta mañana, delante de nosotros haríamos bien al darnos cuenta que somos la primera generación en poder destruirnos en 30 segundos. Y ahorita ya se habla en este mes en que nos encontramos de septiembre del 2015 de una guerra mundial, donde Rusia está ya aterrizando helicópteros en Siria, Estados Unidos está siendo provocado, Corea del Norte está provocando, la China está provocando, las naciones cada vez entran más en conflicto, el Medio Oriente continúa siendo una olla hirviendo, donde las naciones están tratando de apoderarse de la producción petrolera, que son el 65% de las reservas petroleras que se encuentran en 3 naciones del Medio Oriente, y el mundo está como loco y la sociedad ha perdido completamente la brújula, principalmente cuando sabemos que la familia es el núcleo y el fundamento de toda sociedad. El 7 de septiembre de 1864, el presidente Abraham Lincoln recibió un regalo de una delegación de negritos norteamericanos, y el regalo que le entregaron a Abraham Lincoln era una Biblia. Él les contestó a esta delegación que él desde que tenía 10 años se quitaba los zapatos para caminar más de 1 kilómetro a la escuela para no gastárselos, y que su madre desde los 10 años, antes de que se fuera a la escuela, lo hacía que memorizara 1 o 2 versículos de la Biblia. Y entonces el presidente Lincoln, al recibirla, hizo esta declaración: este libro, la Biblia, es el más grande regalo de Dios a la humanidad, porque todo lo que el buen Salvador le dio al mundo se encuentra contenido en este libro. La Biblia, no cabe duda que ha sido dada a la humanidad como el código más grande de conducta y de moral jamás conocido. Ni los códigos de Hammurabi, ni el budismo, ni el islam, ni el hinduismo contienen las leyes morales, las leyes civiles, quiénes somos, qué es el matrimonio, cómo debemos formar una familia, cómo debes de gobernar un negocio. Antes del derecho romano, la Biblia establecía claramente cómo debería ser el gobierno civil de las naciones. Y es impresionante el cúmulo de sabiduría que encontramos en estos 66 libros condensados que forman las Sagradas Escrituras. Si la Biblia no hubiera sido escrita, jamás hubiéramos conocido el código de moral más sublime que tiene la raza humana. Es imposible que los seres humanos hayamos inventado los 10 mandamientos. Es imposible que nosotros que amamos el pecado, que podamos inventar nuestras propias leyes donde estamos nosotros restringiendo los apetitos naturales del corazón egoísta del ser humano. Pero es muy triste que después de que nosotros sepamos que la Biblia es el código de moral más grande para la civilización occidental, en estos tiempos sus enseñanzas, su moral, están cada día siendo más despreciadas y desvalorizadas. La cultura y la sociedad se encuentran cada día hundiéndose sin que nosotros nos demos cuenta. Desgraciadamente,
muchas religiones e iglesias acompañan a que si la moda es esta, nos acomodamos a la moda. Si las canciones de la moda son estas, nos acomodamos a la moda. Si la moda es que las mujeres se vistan con escote y con pantalones apretados, la iglesia también tiene que acomodarse a la moda. Desgraciadamente, no se nos ha olvidado que somos una nación diferente, somos un pueblo adquirido por Dios para poder ser diferentes precisamente a donde va la cultura de la sociedad común y corriente. Y esta es la razón por la cual nos está pasando, como decíamos hace mucho tiempo, el fenómeno de la rana. Que si tú tomas una rana y la metes en una olla con agua hirviendo, la rana al calentarse el agua, en lugar de que brinque para no hervirse junto con el agua, la rana se queda en la olla porque la temperatura de su sangre se adapta a la temperatura del agua. Y así estamos en la sociedad que nos rodea, en el pleno siglo XXI, acostumbrándose. Mi esposa y yo veníamos platicando esta mañana en la carretera, que es increíble ya en la televisión, ya se hacen mentadas de mamá, ya se aceptan las mentadas de mamá, ya las dicen en el radio, las dicen en la televisión, hablan de masturbación, hablan de sexo, a las mujeres en los programas de televisión las toman de sus partes más íntimas, cuando todo esto hace 5 y 10 años era imposible. Cada día nos acostumbramos de que ya es normal la inmoralidad, la depravación en la que se encuentra la sociedad. Hemos llegado al punto cultural donde cada quien hace lo que bien le parece ante sus ojos. El diccionario Larousse, enciclopédico, escuchen. ¿Saben ustedes cómo define la moral? El diccionario de Larousse enciclopédico dice así: la moral es lo relacionado a las costumbres o a las reglas de conducta. Damas y caballeros, número 1, ¿quién va a establecer estas reglas de conducta? El diccionario de Larousse continúa diciendo, la moral es lo que es favorable a las buenas costumbres y al deber. Bueno, hay pueblos donde las buenas costumbres, ¿verdad?, es matar. Hay culturas como los nazis, que para ellos era eliminar a los judíos. Hay sociedades como las de Benito Mussolini, el fascismo en Italia, donde se degollaba. Muammar Gaddafi en Libia mataba a su propia gente, en el mundo que vivimos. Entonces, si la moral es lo relacionado a una regla de conducta, esta es la pregunta: ¿quién va a darnos esa regla de conducta? ¿Quién va a determinar finalmente qué es el bien y qué es el mal? ¿Nosotros? Porque para muchas personas ser homosexual es normal, es su estilo de vida. No te metas conmigo, esa es mi vida y yo así soy feliz. Y para ti no. Para otras personas el robar es su forma de vida. Para otras personas el narcotráfico es su forma de vida. Para otros el adulterio. Y tienen 3, 4, 5 esposas, deportistas, artistas, políticos, etcétera, etcétera. Porque esa es su moral. Para los ateos su moral es no creer en nada, ser materialistas. Entonces, esta es la pregunta, la incógnita más grande por la cual Dios nos dejó la Biblia, porque dice la Biblia que Él es el único legislador de la moral. Los seres humanos es imposible que nosotros determinemos lo que es bueno y lo que es malo, porque caemos en el relativismo, donde lo que es bueno para ti, para mí es malo, lo que es malo para mí, para ti es bueno. Entonces, cada quien viva de acuerdo a como le dé la gana. Isaías, hace mucho tiempo, el profeta, había dicho en el capítulo 5, hay de los que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. El impacto de la Biblia ha sido tan grande en la cultura occidental que fue la Biblia la que ayudó a la nación norteamericana, que se había extraviado completamente, y la hizo regresar a sus 5 sentidos a través de la lectura de la Biblia cuando se sumergieron en la esclavitud. La esclavitud en los Estados Unidos de Norteamérica fue una de las épocas más inexcusables de la historia de la nación, pero fue el mensaje de la Biblia impregnado en la conciencia de Abraham Lincoln la que dirigió a abolir la esclavitud. En Inglaterra, William Wilberforce, en 1833, miembro del Parlamento británico, hizo una larga cruzada contra la esclavitud basada en la Biblia.
en 1835, 2/3 partes de los miembros del Parlamento británico eran pastores. 2/3 partes del Parlamento británico eran hombres de Dios que tenían la Biblia como su única regla de conducta y de moral. Ahora, muy bien, una vez que nosotros comenzamos a cuestionarnos que no podemos nosotros crear nuestra propia moral, este es el principal argumento de muchos ateos y humanistas con los que nos hemos enfrentado en debates. Ningún ser humano podría crear su propia moral, porque si lo hace, se colocaría en el lugar de Dios. O sea, yo tengo la omnisciencia, tengo el conocimiento del mundo, yo sé perfectamente bien qué es bueno y qué es malo, y nadie me tiene que decir lo que sucede con mi vida. Esto fue lo que sucedió con los nazis, con José Stalin, con Mao Zedong, con Idi Amin, con Saddam Hussein, con Friedrich Nietzsche, con Bertrand Russell, con Jean-Paul Sartre, con Carlos Sagan, etcétera, etcétera. Todos estos ateos intentaron establecer su propio código de conducta y de moral que los llevó a la desesperación, a la confusión, a la depresión y a la muerte de más de 100 millones de personas en el siglo XX. La muerte de más de 100 millones de personas en el siglo XX, el siglo más sangriento de la historia, donde alcanzamos los niveles más altos de la ciencia y de la tecnología y descubrimientos científicos, aunado a ser el siglo donde más sangre, donde más guerras se han derramado y más revoluciones. Y esto es una contradicción, es una paradoja. ¿Cómo es posible que el ser humano se cree inteligente, lleguemos a la luna y la época del cibernet y el iPhone, etcétera, etcétera, sin darnos cuenta que interiormente nos estamos desintegrando moralmente? Y este es el engaño más grande, de creer que si por afuera hay dinero, y por afuera hay aplauso, y por afuera hay alabanza, y por afuera hay honor, y títulos, y estatuas, y doctorados, y licenciaturas, por dentro la mayor parte de estas personas son personas desintegradas en su carácter, donde moralmente destruyeron su familia, no les importaron sus hijos, alcanzaron el mundo y van a perder su alma si no se arrepienten antes de que la muerte te sobrevenga. Cuando los nazis sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, en el famoso juicio de Nuremberg, en 1947-48, en Berlín, Alemania, fueron juzgados, alegaron que ellos habían cometido genocidio porque estos 6 millones de personas que habían matado, ellos no le llamaban matar ni asesinar, le llamaban eliminar por causa del partido. Ellos nunca le robaron a nadie porque ellos le cambiaron la palabra robar, ellos expropiaron solamente. Entonces nos damos cuenta cómo podemos barnizar lo que la Biblia llama pecado. Matar es matar y robar es robar. Entonces la gente, para justificar sus acciones inmorales, tiene forzosamente que cambiar la definición de muchos términos que se encuentran en la Biblia. El famoso escritor anticristiano Bertrand Russell escribió un libro llamado ¿Por qué no soy cristiano? Pero no dijo las causas de por qué no era cristiano, por la cantidad de mujeres que tenía. El ateo alemán Nietzsche, Friedrich Nietzsche, escribió Dios está muerto, porque a Nietzsche no le convenía que Dios existiera, ni que hubiera un ser sobrenatural que le dictara reglas de moral y de conducta, porque era homosexual. Y acabó loco en un hospital psiquiátrico. El escritor francés Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo, en la época de los 60 del siglo XX, escribió 2 libros famosos, La náusea y El muro, donde relata la desesperación Sartre de vivir sin ningún propósito ni significado en la vida. Antes de morir, Sartre le dijo a su esposa, a su hija en los 60s, hija, he vivido durante mucho tiempo atacando a alguien que no existe, gastando mi intelecto y mis emociones y mis sentimientos, luchando contra aquellos que creen que sí existe. Y al final de mi vida reconozco, y fue muy honesto Sartre, dijo Sartre, reconozco que al final de mi vida
he desperdiciado porque hasta este momento mi filosofía nunca me ha permitido descubrir para qué nací, mi propósito ni la razón de mi vida. Muero conforme a lo que dije en mi libro, la vida es una náusea. La pregunta consecuente es, ¿qué moralidad entonces podemos seguir si nosotros podemos escoger la moralidad? ¿La de Dios o la del ser humano? ¿Cuál sigues tú? ¿Cuál es el tipo de conducta que tú llevas en la vida? El famoso presidente de la Universidad de Yale en Estados Unidos, en una reunión cuando comenzó el curso de la universidad, les dijo las siguientes palabras. En el primer día de clases: Dios no existe, por lo cual cada uno de ustedes puede escoger su propio estilo de vida y su código de conducta y de moral. Un alumno inmediatamente se paró y le replicó y le dijo: ¿cuál moral? ¿La de usted, la de Hitler o la de Nietzsche? El materialismo es la filosofía que enseña que no existe nada más que la materia. En otras palabras, nada tiene significado. Todo carece de propósito, como decía Carlos Sagan, el ateo astrónomo. No nos diferenciamos de los animales en nada. No existe ningún código de conducta ni de moral absoluta. Todo es relativo. Es muy triste que al sacar a Dios de nuestras ecuaciones se haya podido llegar precisamente a estas conclusiones absolutamente irracionales. Ahora nosotros podemos ver otra opinión de un hombre muy famoso francés llamado Pierre Cabanis, que en 1808 dijo lo siguiente. Él era un fisiólogo francés. Escuchen lo que dijo esta persona que tuvo los premios más grandes del siglo XIX en investigación científica. Él dijo lo siguiente en su libro: las secreciones cerebrales hacen los pensamientos, así como el hígado produce el líquido biliar. De acuerdo a esta manera de pensar, si creemos lo que esta persona dijo, entonces las secreciones biliares no pueden ser controladas por el hombre, así como tampoco podemos controlar nuestros pensamientos, porque todos son secreciones químicas. Tratemos de racionalizar esto, por el amor de Dios, por 30 segundos. Si el ser humano es el resultado de un accidente biológico que surgió por accidente de reacciones químicas y fuerzas impersonales, entonces sería imposible hacer una distinción, lógicamente, entre el bien y entre el mal. Por lo tanto, todo lo que pensamos son reacciones químicas de calcio, fosfato, azúcares que operan en nuestro cerebro. Tal vez los asesinos van a concluir que tienen demasiada violencia porque tienen mucho azúcar en el cerebro. Estas son las conclusiones de fisiólogos, de ateos, de científicos, de personas que profesando ser sabios, dice Romanos 1, 21 y 22, se convierten en necios. Quieren trascender el mundo empírico. Quieren creer que ellos pueden conocer todo el universo y el 100% de los pensamientos y los caminos del creador del universo, el legislador y el sustentador que envió a Cristo a morir por nosotros en una cruz hace 2000 años. Y esta soberbia, porque la Biblia dice que fue soberbia lo que hizo precisamente que cayera Lucifer, el querubín que inició la rebelión cósmica contra Dios, la soberbia. Y esta soberbia fue contagiada al ser humano. Y el ser humano, chinche con cerebro de renacuajo que tenemos, ni de cacahuate llegamos, como decía Alberto Einstein. Tenemos un 6% máximo de desarrollo intelectual, un 5 o 6%. Tal vez Einstein tenía un 7 o un 8%. Estamos a 92% en contra de lo que nos falta saber. Por eso cuando un ateo me dice que no cree en Dios, le digo: usted es la persona más irracional que existe, porque al decir que usted es ateo, me está usted diciendo que usted conoce el 100% del universo, que tiene el 100% del conocimiento, y entonces concluye en su bitácora: después de todo lo que he investigado y el conocimiento absoluto que tengo, no hay Dios. Esto es anticientífico, señores ateos, señores materialistas, señores evolucionistas, personas que abrazan filosofías sin pensar un poquito porque no les conviene creer en Dios. El 90% de las personas que rechazan a Dios, escuchen, nunca es por falta de evidencias,
Las evidencias las encontramos abrumadoramente en la naturaleza, en el ADN que tenemos, en la estructura del cuerpo, en las evidencias de la Biblia, en la resurrección del Hijo de Dios que cambió la historia y conquistó el imperio romano. Las evidencias abundan. El problema de las personas que rechazan a Dios y sus leyes es que no les conviene que ese Dios que nos ha dejado un código de moral se sometan a estas leyes divinas. No les conviene porque ellos quieren seguir viviendo de una forma inmoral y depravada. Dios es el único que nos puede dar un código de moral y de conducta. Dice en Isaías 33, 22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Dice en Isaías 10, versículo 1 y 2, aquellas personas que se atreven, como los 5 jueces en Estados Unidos que acaban de dictaminar que el matrimonio gay es completamente legal en los 50 estados de la Unión Norteamericana, dice la Biblia en Isaías 10, del 1 al 2. ¡Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía! Para apartar el juicio de los pobres, para quitar el derecho a los afligidos, para quitar a mi pueblo, despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Estos 5 hombres se han atrevido. Eran 9 los jueces de la Suprema Corte de Justicia, 4 en contra, 5 votaron a favor. 5 hombres dictaminaron de la noche a la mañana su moral y la impusieron en más de 300 millones de norteamericanos. 5 hombres. Cuando más de la mitad del pueblo norteamericano está en contra de esto. Esto es impresionante. Dios no solamente nos dejó un código moral y conducta, sino que también nos proveyó a su Hijo Jesucristo, para que Él bajara en el mundo y pudiera confundir la sabiduría de los sabios, el entendimiento de los entendidos, y para que Jesucristo nos enseñara que si nosotros queremos comenzar a entender a Dios, a comprender quiénes somos, mi razón y propósito por el cual vivo, que no es hacer dinero, ni llegar a ser presidente de la República, ni ser presidente o CEO, Chief Executive Officer de la más grande empresa norteamericana, ni tener miles de compañías de bienes raíces, todas estas cosas, ¿verdad? Y todos estos hombres, o sea, el deportista más destacado con el Balón de Oro, o la cantante más prodigiosa, todas estas cosas que los seres humanos han alcanzado al estar ahí arriba, en la cima, en el éxito, descubren lo que la Biblia nos muestra, que siguen vacíos. Puedes tener 10 mujeres, te pueden dar 5 doctorados, puedes llegar a ser presidente de la República y cuando te bajes del trono, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué sigue? Como este competidor ahorita en Estados Unidos, ¿verdad? Que es un multibillonario, que tiene más dinero que cualquier otra persona tal vez en el mundo. Pero yo no quiero mi dinero, estoy cansado, estoy aburrido, estoy vacío. Me tengo que involucrar en algo. Ahora quiero que mi ego sea satisfecho y quiero postularme como presidente de la República. ¿Por qué lo hace? Cualquier persona lo diría. Oye, yo con eso me retiro, me voy a las Islas Vírgenes, me voy a Cancún, me voy a la Riviera Maya, me voy a viajar, me voy a enviar. Pero nos damos cuenta que nacimos con un vacío que solo Dios lo puede llenar. Y puedes tener el dinero del mundo, la posición que tú quieras, mientras no tengas a Dios en tu vida. En la persona de Jesucristo seguirás de una botella a la otra, de una mujer a la otra, de una filosofía a la otra, buscando siempre y sin encontrar, vagando en el mundo como un vagabundo en un desierto, como un nómada en el desierto, porque nada más Dios nos puede dar el sentido para que nosotros podamos seguir viviendo. Como dijo el gran teólogo Agustín de Hipona, oh Dios, tú nos hiciste a tu imagen y semejanza y fuera de ti mi alma no tiene descanso. Solo en Dios podemos nosotros descansar completamente. Vemos nosotros que el cambio más trascendental del siglo XXI se llevó a cabo este año. El cambio más trascendental que han sufrido los derechos humanos tuvo lugar cuando la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos dio su apoyo
para que los hombres se casaran con los hombres y las mujeres con las mujeres el 26 de junio del año 2015 en que nos encontramos. Además de esta legislación, el presidente Obama dio su total de consentimiento y además pintó la Casa Blanca con los colores del arco iris. El arco iris es el símbolo de Dios que Dios le dio a Noé. Y en Apocalipsis 4 aparece el arco iris. Y ahora la depravación moral del ser humano comienza a tomar las cosas sagradas de Dios y apropiárselas a ellos para levantarlas como un signo para justificar su inmoralidad. Hasta este momento había 37 estados de la Unión Norteamericana que ya habían legalizado los matrimonios del mismo sexo. Los medios de comunicación comenzaron a difundir a través de revistas, YouTube, Internet, películas, videos, televisión, Internet, imágenes de hombres besándose entre ellos, agarrados de la mano, películas para que infiltren los matrimonios y las familias de millones de personas para que los niños crezcan creyendo que es normal. Se han repartido en Estados Unidos, en las primarias y en algunas naciones de Europa y de Sudamérica, revistas en primaria donde se les enseña que es otro estilo de vida y que si un niño reconoce a los 5 o 10 años que es homosexual, lo dejen entrar al baño de las niñas. ¿Por qué? Porque ese niño no es niño, es niña. Aunque se baje los chones y el espejo le diga que es niño, algo en su cerebro le dice, no, soy niño, soy niña. Y con esa actitud completamente de desorden mental, que la Asociación de Psiquiatría Norteamericana calificó como una abominación y como un desorden mental, ahora le cambiaron la definición y el homosexualismo ya no es un problema mental, simplemente es una de las múltiples enfermedades que el ser humano padece. No cabe duda que la mayoría de los gobiernos del mundo no han podido comprender, damas y caballeros, el matrimonio es la institución más santa, más sagrada que existe en la historia del ser humano. El matrimonio y la familia es el fundamento de la sociedad. Y cuando el matrimonio y la familia son atacadas, como están siendo atacados, donde se está redefiniendo lo que es el matrimonio, es el síntoma más grande de descomposición social que cualquier sociedad puede experimentar. Es el síntoma más grande de descomposición social. Ya es impresionante a lo que se puede llegar. Quiero leerles a ustedes que esto es el principio de algo peor que viene. Abróchense los cinturones. Nosotros encontramos que no solamente esto es algo que está completamente perturbando la filosofía, la moral, la psiquiatría y todas las demás cosas, sino que también estamos descubriendo que en todas estas cosas que se descubren, los derechos homosexuales están abriendo la puerta para los derechos de la pedofilia. Escuchen esto, la Corte Suprema de Estados Unidos, los 5 jueces que votaron para legalizar el matrimonio gay, son los mismos jueces que están abogando y argumentando legalizar a los pederastas, argumentando que están sufriendo discriminación, usando la misma táctica de los activistas de los derechos gays. Los pedófilos han comenzado ahora a buscar el mismo estatus, argumentando, escuchen esto, que su deseo por los niños es una orientación sexual diferente que los heterosexuales y los homosexuales. A uno le gusta una mujer y un hombre, a otro le gusta hombre con hombre. Bueno, aquí hay 2 tipos de sexualidad. Ahora nosotros somos la tercera categoría, dicen los pedófilos y los pederastas. A nosotros nos gustan los niños. Y es otra orientación sexual. Esto es increíble. Pero no nos damos cuenta que un pecado da pie a otro pecado. Y el pecado siempre crecerá como una bola de nieve que dejas caer en una montaña, mientras la bola de nieve va llegando al final, mientras más velocidad adquiere, más grande se hace la bola de nieve. Y así es el pecado en tu vida, en la familia y en nuestra sociedad.
Las cosas que permitimos ahorita se están convirtiendo en Frankenstein. Estamos haciendo monstruos que nos están devorando y no nos damos cuenta. Y nadie se levanta a luchar por estos derechos. Se aceptan ya como algo normal y se aplaude por todos lados. Y la corriente nos está llevando a todos sin darnos cuenta que ahí vamos arrastrados por este tsunami de depravación. Y la Biblia dice, como en los tiempos de Noé, así será la venida cuando Cristo regrese. Estaban comiendo y bebiendo y todo, o sea, haciendo todo lo que la sociedad y la moda decía, y no entendieron. Y el diluvio se los llevó a todos. Así será la venida cuando Cristo venga. El mundo se encontrará en la corriente donde se están hundiendo y arrastrando, perdiendo su integridad, perdiendo completamente su identidad de seres humanos, bajándonos a niveles más bajos que los mismos animales, justificando con tonterías y estupideces lo que es pecado delante de Dios para poder vivir una vida como nos dé a cada uno de nosotros. La gana. Los psiquiatras en Estados Unidos están comenzando a redefinir, escuchen esto, la pedofilia de la misma manera que la homosexualidad fue redefinida en este año. La homosexualidad era considerada hace algunos años un problema o un desajuste mental muy grave de la personalidad humana, pero en 1973 la Asociación de Psiquiatría Norteamericana la descalificó como un problema mental. Ahora, la misma Asociación Psiquiátrica Americana ha convocado un simposio, escuchen esto, para proponer darle a la pedofilia una nueva definición en el Manual de Diagnósticos y Estadísticas de Desórdenes Mentales. Argumentaron en este reporte, en este simposio, que el potencial, escuchen, negativo del sexo de los adultos había sido sobreestimado y que la mayoría de los hombres no reportan, manifiestan efectos sexuales negativos de sus abusos sexuales en la infancia. O sea, en otras palabras, un niño que es abusado y es violado no tiene ningún problema, ni ningún desorden emocional ni psíquico cuando sea un adolescente. Bueno, nos hemos vuelto locos. Nos hemos vuelto locos, señores psiquiatras y psicólogos que están, ustedes que son expertos en querer conocer el estado del ser humano, el por qué la conducta del ser humano, por qué nos conducimos como nos conducimos. Ustedes han perdido también la brújula, donde ya no sabe nadie qué es el bien y qué es el mal, hasta la pedofilia van a legalizar. En el año 2013, la congresista demócrata o senadora Jackie Speier propuso que se legislara una ley prohibiendo dar consejo a una persona para que no cambiara su orientación sexual. Esta propuesta define la pedofilia como una orientación sexual que debe tener los mismos derechos de los homosexuales. ¿Cuál es la conclusión, damas y caballeros? Que muy pronto la pedofilia, la pederastia, se convertirá en la próxima revolución de los derechos para los pederastas. Nuestras leyes ya no están basadas en un código judeo-cristiano, sino en la nueva moral. En una sociedad que está aceptando el adulterio, la fornicación, la masturbación, la homosexualidad.
el exhibicionismo, el bullerismo, la bisexualidad, el sadomasoquismo y ahora quieren legalizar la pederastia. Y la sociedad, ¿dónde se encuentra? Los malos triunfan cuando los buenos no hacen nada. Es el tiempo de levantar nuestra voz. Es el tiempo de recobrar nuestros valores en nuestra patria querida que es México. Luchemos por lo menos por nuestra propia patria. Tratemos de hacernos escuchar en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, en los gobiernos, en los partidos, con los psicólogos, y demostrarles la locura que han abrazado y que amamos la familia y amamos el matrimonio y que tenemos que luchar por nuestra familia y nuestros hijos, porque la familia es el tesoro más grande que Dios nos ha dado. Y el día que tú pierdas el amor por tu familia, has perdido todo completamente en la vida, porque te conviertes en un ególatra total, en una persona donde ya no le interesa absolutamente nada más que tus propios intereses personales, tu empresa y las cosas que pueden edificar tu ego. Acabará finalmente el núcleo familiar devastado y destruido por la perversión irracional e inmoral de la raza humana. ¿Hacia dónde queremos que vamos a acabar? ¿A dónde creemos que vamos a llegar con estas leyes donde el diseño de la familia está siendo destruido? ¿Qué seguirá después de la pedofilia? ¿La poligamia? ¿También se va a legalizar tener 3 o 4, como la religión mormona lo permite, 3 o 4 esposas? La mayoría de la humanidad no tiene ni siquiera concepto de quién instituyó el sagrado vínculo, el matrimonio, ni con qué propósitos. El matrimonio no es un invento de los seres humanos. El matrimonio fue instituido por Dios en la Biblia. Desde el capítulo 2 del Génesis, Dios dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, no a Pancho, ni a Roberto, ni a Carlitos. Se unirá a su mujer del sexo opuesto y se unirán los dos. Y esta es la razón, dice la Biblia, por la cual le di órganos sexuales al hombre, órganos reproductores sexuales a la mujer. Al león lo hice león, a la leona la hice. Leona, al chango es chango, a la changa es changa. La misma naturaleza nos muestra que es antinatural. Nunca verás a un león arriba de otro león, ni a un hipopótamo arriba de otro hipopótamo, ni a una jirafa arriba de otra jirafa, a menos que tengan el sexo combinado. O que también el sexo es otro accidente en la naturaleza, señores materialistas evolucionistas. Es otro accidente también. Si no nos conformamos al código moral, veamos la naturaleza. ¿Por qué existen los sexos? ¿Apareció también por accidente el sexo? O sea, como le dije yo a un maestro evolucionista en una universidad, usted se burló conmigo y me dice: ¿usted es de los que creen que venimos de Adán y Eva? Y le dije: ¿usted es de los que cree que venimos del chango? Y me dijo: ¿a qué se refiere usted? Le dije: los evolucionistas y los materialistas, escuchen bien, no tienen una sola evidencia científica de una mutación de una especie a otra especie. Han pasado más de 150 años del libro de Darwin, El origen de las especies, y hasta este momento nunca se ha encontrado una mutación entre una especie y otra especie. Es una teoría que es aceptado como una verdad, porque así lo dijo Goebbels, el ministro de propaganda de los nazis. Cuando una mentira se propaga 100 años, se acaba aceptando como una verdad. Y ahorita las universidades, van ustedes al Museo de Historia de México, a cualquier museo en el mundo, y encontramos que se describe que venimos de los animales, que de un
dinosaurio nos convertimos hombres, o de un pez se convirtió en una jirafa, o un hipopótamo se convirtió en un chango o en una cabra. Esto es al mismo tiempo los mismos aminoácidos, la misma biología, la misma genética, la misma ciencia nos muestra que es anticientífico. Pero ¿por qué lo abrazan? ¿Por qué lo creen? Repito, porque no tienen otra alternativa. No saben qué explicarle a la gente. Porque el día que digan que no es cierto, tienen que aceptar la Biblia. Porque es la única opción que se les presenta. Y es tan grande la soberbia intelectual de los maestros y de los científicos que es una humillación decir, estábamos equivocados y la Biblia tenía la razón. Esta es la verdadera razón que se encuentra en el corazón tan corrupto del ser humano. La familia es el tesoro más grande que la Biblia nos pueda mencionar. Y encontramos en el libro de Levítico, claramente en el Antiguo Testamento, lo que Dios piensa acerca de la homosexualidad. Dice la Biblia en el versículo 19, vean ustedes las leyes morales de Dios dadas, damas y caballeros, hace más de 2500 años. Vean ustedes estas leyes que los seres humanos no pudimos haber inventado. Dice Levítico capítulo 18, versículo 19. No llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Antes que se descubriera la circulación de la sangre, la Biblia, cientos de siglos de anticipación, prohibía que el hombre abuse o tenga relaciones sexuales durante la menstruación con su mujer. Y más tarde ya se explica a los científicos por qué. Estos son leyes de hace cientos de siglos. Versículo 20, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Versículo 22, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación, dice Jehová de los ejércitos. Es abominación que un hombre se acueste con un hombre y una mujer con una mujer, porque han roto las leyes de la naturaleza. Están yendo en contra de la naturaleza, de la natura. Y cuando vamos en contra de la naturaleza, como el ser humano ha ido en los últimos años y siglos, nos damos cuenta que ahora es la naturaleza la que se vuelve enemiga de nosotros. ¿Y por qué hay tantos tsunamis y el fenómeno del Niño, deshielos en el Ártico, contaminación de los mares, de los alimentos, del aire, problemas de incendios, problemas de terremotos? ¿Por qué? ¿Y Dios dónde está Dios? Dios está sentado en su trono y desde su trono nos dice, el pecado de ustedes ha hecho que la naturaleza se vuelva su enemiga. Y es lo que no nos damos cuenta, que la vida moral del ser humano está íntimamente relacionada en la Biblia con la naturaleza. En el momento en que Adán y Eva pecaron, las flores nacieron las espinas. Los animales comenzaron a producir veneno. Los leones comenzaron a rugir y se volvió la ley de la selva. Antes no era así, pero aunada. El pecado con la naturaleza nos muestra la Biblia la íntima relación que existe, y somos nosotros a los que hemos llegado y los que hemos producido lo que está sucediendo en el mundo entero. En el capítulo 24 de Isaías, Dios nos muestra y nos advierte con estas palabras tan solemnes y lo que dice hace 2700 años. Escuchen esto,
Estoy leyendo, señores historiadores que nos visitan o sociólogos, estoy leyendo un libro que fue escrito hace 2700 años, o sea, 700 años antes que Jesucristo por el profeta Isaías. Este libro que fue escrito 700 años antes de Cristo fue encontrado en las ruinas de Qumran en 1946 al 48. Se encontraron los papiros ahí en un grupo de beduinos que los descubrieron y de repente descubrieron que era el libro de Isaías con otros libros de la Biblia. Y si tú vas a Jerusalén, al Museo de Historia o del Holocausto, vas a encontrar que pusieron el libro de Isaías todo alrededor de un cristal para que veas que hace 2700 años el libro que tenemos en la Biblia es exactamente lo que ese pergamino dijo, comprobado por los arqueólogos y los antropólogos y los investigadores, que es realmente genuino. La historia, la arqueología, la historia, la geografía nos da testimonio que todo lo que la Biblia dice es verdad, respaldado por la ciencia misma. Y dice Isaías capítulo 24, has escrito hace 2700 años, la tierra, versículo 3, será completamente vaciada, completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Otra vez, hace 2700 años, se profetiza que una enfermedad terrible iba a contaminar a los habitantes de este mundo. Versículo 5, y la tierra se contaminó, escuchen, bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. En otras palabras, el Dios de la Biblia es un libro, es un Dios moral. Él es el legislador de la moral. Él es el que nos dice lo que es bueno y lo que es malo ante sus ojos, no a los ojos de los ateos. Ni evolucionistas, ni materialistas, ni de tu maestro, ni de la doctora Corazón, ni de Walter Mercado, ni de Nostradamus. Es el Dios de la Biblia el que nos dice y nos dicta las leyes. Y Él ha puesto líneas donde nosotros no podemos cruzar. Cruzar esta línea que Dios ha determinado, la Biblia le llama pecado. Y la Biblia dice, cuando tú cruzas esa línea, hijo mío, por ejemplo, no usen, dice la Biblia, el sexo antes de casarse. Y cuando estés casado, cuídate de usar el sexo con nadie más que con tu pareja. Porque si no transgredes las leyes sexuales que establecí. Y si tú transgredes estas leyes sexuales, vas a encontrar amargura, depresión, tristeza, mucha culpa, pesadillas, pensamientos de suicidio, porque has transgredido mis leyes. Tu mente ya no comienza a funcionar normalmente, porque es imposible pensar con lógica y coherencia bajo el pecado. Y el pecado es lo que ha vuelto loca a la humanidad. ¿Por qué está la humanidad como está? ¿Por qué los gobernantes están como están? ¿Por qué los psiquiatras y psicólogos han perdido la brújula? Por el pecado. El pecado del cual el Hijo de Dios, Cristo, pagó por ellos en la cruz. Hemos traspasado las leyes de Dios. Y hacer los matrimonios gays es la ley más grande que hemos transgredido, donde ya decimos el matrimonio no es entre un hombre y una mujer, entre es un hombre y una mujer, mujer con mujer.
hombre con hombre. Y dice a continuación, por esta causa, versículo 6, la maldición consumió la tierra. La maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Damas y caballeros, el mundo se encuentra bajo un juicio de Dios muy grande. No se imaginan lo que va a suceder en los próximos meses o en los próximos años. Van a haber cosas que dice el Evangelio de Lucas capítulo 21 y Mateo capítulo 24, que los hombres van a desmayarse de las cosas que van a acontecer. De los mares, dice la Biblia en Lucas 21, que se van a venir sobre las costas. De los terremotos de más de 8 o 9 grados que se van a venir. De la lluvia de meteoros que ya no tardan en azotar la tierra. De este hombre que va a surgir en el Medio Oriente llamado el Anticristo, que gobernará Europa y parte del Medio Oriente. La China se convertirá en enemigo del Anticristo. Vendrá una guerra otra vez internacional. Y ahí en Jerusalén, en la tercera guerra mundial, en el Armagedón, vendrá el Señor Jesucristo con todos nosotros. Porque antes de que todas estas cosas pasen, nosotros nos vamos a casa. No sabemos el día ni la hora. No sabemos el día ni la hora. La persona que se atreva a decir, en esta fecha viene Cristo, es un falso profeta, es una falsa profeta. Nadie puede decir ni especular cuándo. Sabemos las señales de los tiempos, sabemos que nos encontramos en un principio de dolores porque se han conjugado las señales de Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13 en la Biblia, pero solo Dios conoce en su soberanía los tiempos y las sazones. Pero de que nos vamos, antes de que el anticristo surja, nos vamos. Adiós mundo cruel, ya nunca te veré. Y en esta mañana, quiero decirte una cosa, en esta mañana tú has venido porque Dios te ama. Porque en su infinita misericordia, de tal manera, te ha amado Dios, que nos dio a su Hijo, Jesucristo, para que en esa cruz abriera sus manos y te dijera en esta mañana, te amo. Mira mi sangre, las espinas en mi cabeza, toda la vida justa que yo viví, lo hice para que esta justicia que tú no tienes te fuera imputada por gracia y por misericordia. Para que por la gracia y el favor de Dios, inmeritoria, sin que hayamos hecho nada para ganárnosla, tú puedas ser perdonado y aceptado por mi Padre. Y lo único que te pido, dice Dios, es que creas lo que Él hizo en esa cruz en tu lugar. Que dio su vida por ti, pagó la cuenta pendiente de los pecados que teníamos, porque era larguísima, por lo menos en mi caso, ¿verdad? Periódicos se hubieran llenado con tantos pecados y la vida tan pecaminosa que yo viví antes de conocer a Cristo. Y además Cristo en esa cruz nos muestra que en el momento que la aceptamos, tenemos una salvación que jamás podemos perder. Una salvación que está garantizada y sellada por el Espíritu Santo. Nosotros será imposible que seamos sellados con el 666 o el sello de la bestia, porque ya estamos sellados ante los ojos de Dios. Y nos da Dios la vida eterna y nos dice Dios, espera en Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía? No te abates, no te desanimes, espera en Dios, porque aún lo hemos de alabar. Vienen mejores tiempos para nosotros, las tinieblas cubrirán la tierra, pero en nosotros la iglesia resplandecerá la luz para los que quieran vivir cerca del Hijo de Dios. Este es el tiempo de arrepentirte. Yo te invito en esta mañana que te arrepientas de tus pecados. ¿Qué cosa es el arrepentimiento? Es ir caminando en este sentido y oyes la voz de Dios que en esta mañana en la Biblia te ilumina y te das una vuelta de 180 grados. Completamente al contrario, y comienzas ahora a seguir a Dios, a darle la mano a Dios y confiar que en su poder Él va a poder darte esa vida abundante que nos vino a prometer. Tú solo tienes que creer y aceptar este regalo por la fe en tu corazón. ¿No quisieran muchos de ustedes en esta mañana hacer esto que Dios te manda hacer antes de que sea demasiado tarde en tu vida? Antes de que pierdas la brújula, más de lo que ya muchos la han perdido,
Y antes de que llegues a endurecerte de tal manera en tu corazón, que tal vez la semana que entra, si tú no recibes a Cristo hoy, tal vez la semana que entra